Buenos días a todos, amigos y amigas de la prensa. Como lo dije en mi toma de protesta, íbamos a hacer un seguimiento de las acciones inmediatas que vamos a empezar a hacer a partir de nuestro mandato. Son acciones urgentes, por supuesto que estamos preparando una serie de medidas más dedicadas a temas de mediano y largo plazo, pero estas son acciones urgentes que creemos importantes comunicar. ¿Por qué? Porque te dan una parte del diagnóstico de cómo recibimos, pero también cómo vamos a enfrentar lo principal. Me acompañan, por supuesto, Oscar Vela, que es el subdirector de Planeación y Finanzas del Instituto, que fue nombrado por el Consejo de Administración el mes pasado, y también don Luis Pliego, subdirector de Administración de Recursos Humanos, también nombrado por el Consejo de Administración el lunes pasado. También está Alicia Barrientos, que fue también nombrada en el Consejo, y Rogelio Castro, el secretario general del Instituto, que también fue nombrado en el Consejo. Entonces vamos a platicar sobre estos temas. Dividimos la presentación en tres partes, que es eficiencia administrativa, atención a las y los trabajadores de menores ingresos e implementación de buenas prácticas. Entonces son tres temas donde vamos a ir tocando de manera narrativa los problemas que encontramos y las soluciones que estamos ofreciendo para los trabajadores. Al final yo siempre he dicho que el dinero del Infonavit pues es de los trabajadores, y cualquier gasto, cualquier cosa que se haga siempre se tiene que ver en beneficio de los propios trabajadores. Entonces vamos a empezar con el tema de eficiencia administrativa, y en primer lugar quisiera decirles que el mandato ciudadano nos obliga a racionalizar los recursos y hacer un trabajo de calidad, lo que redundará en el beneficio de las y los trabajadores y del instituto, por lo que se llevarán a cabo las acciones que resulten necesarias para adecuar el presupuesto autorizado en noviembre pasado, y se revisará la ejecución en programas y proyectos impulsando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que caracterizan a esta nueva administración federal. Del análisis a los gastos de administración, operación y vigilancia, el famoso DAOP del Instituto, nos encontramos que del periodo 2013 a 2018 destacan, por ejemplo, que subieron los gastos de operación, y los gastos de operación del personal nominalmente, en términos nominales, subieron entre 55 y 59% respectivamente. Además, los conceptos que tuvieron impacto en estos capítulos de gasto fueron las partidas de sueldos y compensaciones, que tuvieron una variación en términos nominales para el mismo periodo de 41%, y además se incrementó el de incentivos por productividad y eficiencia en más del 100%. Considerando el monto ejercido por la anterior administración en el periodo 2013 a 2018, existen conceptos de gasto con incrementos superiores al 100%. Llama la atención por lo atípico de estos movimientos y estas alzas que tuvieron los rubros de gasto: el de orientación y difusión, el de servicios a terceros, el de registro de testimonios y el concepto de capacitación. Todos ellos subieron en más del 100%. Entonces estamos revisando de manera muy clara qué pasó y cómo podemos ir ajustando las partidas en los próximos días. Como ustedes saben, el GAOP y los gastos del instituto los tiene que aprobar el Consejo de Administración. Entonces, y se puede, cada sesión, que son mensuales, como indica la ley, se pueden ir modificando las partidas de gasto. Entonces, el Consejo fue hace unos días, se tendrá el Consejo en enero y se irán ajustando las partidas. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado ejemplos de lo que hacía la anterior administración. Por ejemplo, estos son una serie de contratos de aviación privada para que se usara en forma discrecional por los directivos. Estos contratos sumaron en 2018 11 millones de pesos
Son aviones verdaderamente de lujo y es un oprobio para los trabajadores de México que sus directivos lo usan de manera discrecional. Este contrato venció el 30 de noviembre, por supuesto, que no se renovó y además esto no va a pasar y se acabaron estos contratos en el Infonavit. Trabajadores del instituto, que además pues, me han escrito y me han recibido muy bien y con mucha información, porque van llegando correos electrónicos, nos van informando sobre lo que pasaba. Nos han dicho que estos vuelos además se reservaba la bitácora del viaje. Pues imagínense, ni siquiera podemos saber a dónde viajaban los directivos de la institución. Entonces, este tipo de contratos se acaba y esto es algo de lo que de manera inmediata estamos recortando. En este contexto, además, dentro de las primeras acciones que emprenderemos será la reducción de manera responsable, quirúrgica, de hasta 25% del gasto. Analizaremos de manera cuidadosa cuáles son las partidas que es factible realizar un ajuste inmediato, sin que ello comprometa la operación ni la atención a las y los trabajadores de México. Es muy importante esto, porque hemos dicho, lo he venido diciendo desde la transición, en el discurso de toma de protesta, que lo más importante para nosotros es la atención que reciban los trabajadores del instituto. Entonces ese tipo de cosas no pueden parar, no puede parar la operación del instituto, pero se irán analizando las partidas de gasto que valga la pena recortar de manera inmediata. Lo anterior además implica una reestructura organizacional con la compactación de estructuras y el ajuste de los salarios de los funcionarios de alto nivel para buscar la homologación con los criterios que ha establecido el presidente de México, sin que ello impacte a los trabajadores sindicalizados ni en los mandos medios y bajos del instituto. En suma, se busca hacer más con menos, y ahí sí es bien importante aclarar que el ajuste salarial más fuerte será de los altos directivos del instituto, no de la parte baja, porque muchos se han dedicado a ir diciendo que a todos les va a bajar el sueldo y entonces asustan a la gente. Eso no es correcto. Va a ser un ajuste en los altos directivos del instituto, que son quienes además tenemos todo el compromiso, lo hemos asumido con el propio presidente de la República, de generar un instituto eficiente y austero. Y aquí quiero detenerme para dejar bien claro que los recortes en salarios de funcionarios de alto nivel son perfectamente compatibles con una estructura de compensaciones justas y competitivas, basadas en el mérito y que brinda oportunidades de capacitación y ascensos. El problema es que en años recientes algunos salarios han llegado sin mayor justificación a niveles propios de la iniciativa privada, de la mejor pagada. Eso es inaceptable en el sector público. Nuestro objetivo es ajustar estos salarios para devolverlos a la realidad económica del país y a la realidad que viven millones de trabajadores de México que cotizan con nosotros. Y además se tiene que decir y ser muy franco, los que estamos aquí somos comprometidos con el país y somos servidores de la nación. Por lo tanto, esta austeridad no está peleada con la eficiencia, con la productividad y con un buen servicio a quienes nos debemos, a los trabajadores. Ahora bien, no omito comentarles que esta administración será respetuosa del tripartismo que ha mantenido el instituto y de las disposiciones legales que rigen la vida laboral, por lo que los derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo que regula las relaciones generales de trabajo del instituto se encuentran plenamente garantizados, no solo en favor de los trabajadores sindicalizados, sino también de aquellos que ocupan plazas de confianza, ya que todos brindamos nuestro esfuerzo con distintas responsabilidades, pero con un mismo fin: lograr que el Infonavit siga siendo considerada una institución que sea ejemplo de trabajo y unidad. Entonces,
Esta es la primera medida, la reducción en gasto de hasta un 25%, en línea con lo que ha realizado el Gobierno de México y otros poderes. En segundo lugar, quisiera referirme al tema de adquisiciones y compras públicas. Este ha sido un tema sonado, ahí la compañera Nayeli hizo una nota al respecto. Ha sido un tema muy importante que ha pasado por el instituto y quisiera explicarles cuál es el tema de fondo y por qué hicimos lo que hicimos. Esto ya fue una acción que se realizó el día lunes, pero que quería informarlos a ustedes. Y como segunda acción, en materia de adquisiciones que realiza el instituto, nos encontramos que una gran parte de las mismas se realiza por adjudicación directa, y esto nos llamó fuertemente la atención. Si ven las gráficas, ahí viene por monto en millones de pesos y por número de contratos, y ahí pueden ver cómo por monto la compra directa son un 52%, y tienes una cosa que aquí en el instituto son los procedimientos específicos. Entonces, lo que se ha dicho es que tienes procesos o cosas muy especializadas que requieren una excepción a la regla. Entonces aquí todo está exceptuado, y como pueden ver, pues ahí suma más del 82% del monto. Entonces, pues es verdaderamente también un escándalo. Y entonces, lo que les quiero decir es que aquí no aplica, porque además ustedes conocen de la autonomía del instituto, del bipartismo que lo rige, pero aquí no aplica la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Por el contrario, es el Consejo de Administración, en uso de una de sus facultades, quien determina la normatividad interna en materia de adquisiciones de bienes y servicios. La regulación actual de adquisiciones por parte del Infonavit podría haber conllevado a efectos contrarios a la libre concurrencia y competencia económica, al no haber estado orientada a que el instituto comprara en las mejores condiciones, generando sobreprecios y un alto número de procedimientos de contratación que siguieron un proceso distinto al de la licitación pública. Al respecto, se considera que en algunos casos la propia regulación, y en específico los lineamientos de adquisiciones del Infonavit y la regulación que deriva de los mismos, pudieran fomentar la realización de prácticas monopólicas absolutas, relativas, y la generación de barreras a la competencia para otros proveedores. Esto en términos de lo dispuesto por la propia Ley Federal de Competencia Económica, considerando lo que señala la propia Comisión en las recomendaciones para promover la competencia y la libre concurrencia en contrataciones públicas. La propia COFECE ha encontrado que los procesos competitivos pueden llevar ahorros de entre el 15 y el 30% a las instituciones públicas, porque se generan sobreprecios, que muchos sobreprecios pues son lo que todos sabemos que son para beneficiar a ciertos servidores públicos y son propensos a que haya conductas indebidas. Entonces, por eso hay que fomentar la competencia, porque la competencia inhibe ese tipo de prácticas. Por lo anterior, y en uso de mis facultades como director general, solicité a la Comisión Federal de Competencia la realización de un estudio, trabajo de investigación o informe general en materia de competencia y libre concurrencia relacionado con el marco normativo vigente en materia de adquisiciones de bienes y servicios por parte del instituto. Del resultado de este análisis que he solicitado a la Comisión, propondré al Consejo de Administración del Infonavit las medidas necesarias para contar con un marco normativo que promueva la competencia. Hay que recordar que hacer compras caras, onerosas, va en perjuicio de quienes son los dueños del fondo, es decir, las y los trabajadores de México. Las dos medidas anunciadas, la anterior y esta, son complementarias y son para generar ahorros en beneficio
fondo. Entonces esto ya lo hicimos, ya se mandó a la comisión la solicitud de estudio, ya está en análisis por parte de ellos. Entonces vamos a esperar los tiempos que la ley, la propia COFESE determine para tener resultados de este marco normativo. Como ustedes saben, parte de mi experiencia había sido ser perito en materia de competencia económica, y creo que en el análisis que yo mismo he realizado del marco normativo sí parece que puede estar muy débil el marco normativo. Entonces genera muchos incentivos a que haya colusión entre competidores, a que se repartan el mercado y ese tipo de prácticas que además son monopólicas absolutas y que están castigadas por la propia ley. Entonces, de ese análisis es que le pedí a la comisión que analizara nuestro marco normativo. Estos son el primer paquete de medidas en materia de eficiencia administrativa, y vamos a ir ya con la segunda parte, que son la atención a los trabajadores de menores ingresos. Entonces, aquí vamos a anunciar algo que es importante y que además va en línea con lo que también veníamos diciendo de cómo ayudar, cómo establecer una mejor relación con los trabajadores. Entonces vamos a anunciar esta medida. Como ustedes saben, alrededor del 70% de la cartera del instituto corresponde a créditos otorgados en salarios mínimos. Esto representa más o menos 4.4 millones de créditos. Del estudio preliminar que hemos hecho, estos créditos resultan entre 20 y 50% más caros que aquellos créditos otorgados en pesos. En línea con las prácticas de mercado, desde finales del 2016, el Infonavit ha otorgado créditos en pesos y ha dejado atrás el otorgamiento en salarios mínimos. Sin embargo, reconocemos que muchos trabajadores de México están pagando más de lo que deberían, y eso es algo que continuamente me lo dicen en mis redes sociales, me lo dicen en persona, me lo dicen cuando voy en la calle, y reconocemos que hay un sobrecosto, ya lo decíamos, entre 20 y 50%. Por lo anterior, el Infonavit presentará en el primer semestre de 2019 el programa de reestructura de créditos que generará descuentos a los trabajadores que estén al corriente de sus pagos. El programa contempla beneficios iniciales para alrededor de 160,000 trabajadores, quienes califican para reestructurar sus créditos para que estos queden denominados en pesos, con tasa fija y una quita al saldo actual. Esto es muy importante porque esto es un programa que también había iniciado de manera incipiente el Infonavit, pero ahora vamos a hacer algo más amplio, algo que sea además prácticamente automático para los trabajadores. Entonces hay que ir viendo cuáles son las condiciones bajo las cuales van a aplicar, van a poder beneficiarse del programa. Hoy ya tenemos identificados alrededor de 160,000 trabajadores que podrían beneficiarse de manera inmediata con estas medidas. El doctor Vela, por supuesto, está trabajando para hacer la parte financiera más específica, y por eso presentaremos los detalles del programa los primeros meses del próximo año, pero sí quisiera anunciar esto, porque es importante para los trabajadores que siguen pagando sus créditos en salarios mínimos y que sepan que sabemos y que estamos con ellos, que entendemos lo que ha pasado con eso en los salarios mínimos y sus créditos, y estamos tomando acciones desde ya para poder beneficiarlos. Esto es la medida en este sentido. Y por último, vamos a empezar también, fue uno de los ejes del discurso que dije en la toma de protesta, que tiene que ver con implementar buenas prácticas corporativas y buenas prácticas en el manejo del instituto. Y entonces hay que revisar muchos de los procesos que causan
a la sociedad algún tipo de malestar, descomposición, etc. Entonces, analizamos un tema que además ustedes, que me estuvieron siguiendo algunos en redes sociales durante el periodo de transición, se dieron cuenta de que estuve visitando muchos desarrollos abandonados en el norte del país y en otros estados, en Quintana Roo, en Tabasco. Estuve visitando a la gente, platicando con los trabajadores que viven en las casas de Infonavit, y por eso decidimos replantear el tema de las subastas de vivienda adjudicada por Infonavit. Uno de los temas más relevantes que hemos seguido desde el proceso de transición es el de vivienda abandonada y recuperada. Con base en los datos que me han dado, existen 215,000 viviendas adjudicadas dentro del balance del instituto. Son viviendas abandonadas, vandalizadas o aquellas en cartera vencida para los cuales no se pudo lograr el pago por ninguno de los medios con que cuenta el instituto en materia de cobranza social. Estas son las que después se subastan para que terceros recuperen y las vuelvan a colocar en el mercado. En las visitas que hemos hecho, hemos sido testigos de que mucho de lo que se recupera y se vuelve a colocar en el mercado, también con un crédito Infonavit, se abandona otra vez a los pocos años. ¿Por qué? Porque no se resuelve el problema de fondo. Son viviendas totalmente inútiles, se encuentran mal localizadas y sin ningún tipo de servicios públicos para una vida adecuada para las familias. Por lo anterior, hemos decidido que es necesario analizar las causas del abandono y ver las mejores alternativas para el instituto, por lo que anunciamos que de forma temporal se suspende cualquier proceso de subasta de viviendas. La idea es ver cómo se puede verdaderamente recuperar el entorno, que no se vea, como ya lo he dicho, a las casas como una mercancía, que se entienda que son parte del patrimonio, son parte de lo que hace la cohesión social, de lo que hace que las familias sean familias, de lo que hace que la comunidad sea una comunidad. Entonces, no podemos estar sacando casas otra vez a mercado, otra vez con créditos para que las vuelvan a abandonar. Entonces, es un modelo que tenemos que abandonar y que tenemos que pensar cómo se puede recuperar el entorno en su conjunto y volver a que la comunidad florezca. Entonces, por ahora se suspende cualquier proceso de subasta de vivienda. Entonces, estas son las medidas que les queríamos anunciar de manera muy clara. Son 4 medidas, 3 ejes de trabajo, y seguiremos informando. Espero que cada mes podamos tener un encuentro así para seguir informando sobre los avances y sobre el seguimiento que haya de estos temas y de otros que vayan saliendo. Entonces, espero que nos podamos encontrar así seguido y que podamos platicar sobre esto. Entonces, con esto terminamos el anuncio que queríamos hacer.